Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Antes de empezar, no se olviden, para seguir explorando estos temas tan interesantes de Machine Learning y inteligencia artificial, suscríbanse al newsletter AI and Data Insights. Y también síganos en LinkedIn y X. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en la historia del Deep Learning, un campo que, está cambiando el mundo en este momento. Y créanme, la historia es más larga de lo que muchos piensan. Para esta inmersión, nos basamos en extractos del trabajo de Jürgen Schmidhuber, Annotated History of Modern AI and Deep Neural Networks. Así que prepárense para descubrir figuras claves, avances importantes y algunos giros inesperados. Totalmente. De hecho, lo que a menudo se pasa por alto es que muchos de los conceptos que hoy en día consideramos, digamos, la base de la IA moderna, fueron realmente concebidos hace décadas. En esta inmersión vamos a desenterrar esas joyas ocultas y entender cómo llegamos al panorama actual de la IA. Exacto. Empecemos a desentrañar este misterio. Cuando hablamos de Deep Learning nos referimos a redes neuronales artificiales, o ANNs. Y esta historia se remonta muchísimo tiempo atrás, al año 1205. Adrien-Marie Legendre publicó lo que hoy llamaríamos una red neuronal lineal. Increíble, ¿no? Fascinante. Y aún antes, alrededor de 1695, Johann Carl Friedrich Gauss trabajaba con ideas similares, aunque su trabajo se publicó un poco después. Esto demuestra cómo estos conceptos se han estado gestando durante siglos. ¡Wow! O sea, estamos hablando de principios del siglo XIX. Pero ¿cuándo se aceleró todo? En la década de los 60, con el Deep Learning, ¿verdad? No solo redes neuronales, sino redes con múltiples capas. De ahí el término Deep. Precisamente, en 1965, Alexei Vakhnenko y Valentin Lapa, en Ucrania, publicaron los primeros algoritmos de aprendizaje general para perceptores multicapa profundos. Estas redes, al igual que las redes de Deep Learning actuales, aprendieron a crear representaciones jerárquicas de datos. Realmente se adelantaron a su época. Un momento. O sea que el Deep Learning no surgió en la década del 2010, como muchos creen. Es una idea errónea muy común. El término Deep Learning no se popularizó hasta mucho después, pero el trabajo de Vakhnenko y Lapa fue, sin duda, pionero en este campo. Esto se pone cada vez más interesante. Llegamos a 1970. Aparece el backpropagation gracias a Cepolinani en Ma. Este algoritmo permite que las redes profundas aprendan de manera efectiva. Un momento crucial. Backpropagation aplica la regla de la cadena, un concepto matemático del siglo XVII de Leibniz para ajustar las conexiones de la red y mejorar su rendimiento. Y esto forma la base de bibliotecas de software tan populares como PyTorch y TensorFlow que se utilizan hoy en día. Entonces, si estos avances ya existían en los años 60 y 70, ¿por qué el Deep Learning no despegó inmediatamente? ¿Qué faltaba? La potencia de cálculo, principalmente. En esa época era muchísimo más cara, miles de millones de veces más que en la actualidad. Además, existían desafíos técnicos. No fue hasta la década de 2010, con la combinación de una computación más asequible, avances en algoritmos y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos, que el Deep Learning pudo florecer. Claro, tiene mucho sentido. Es como si todas las piezas de rompecabezas hubieran encajado, pero el Deep Learning no se limita a las redes de avance. También existen las redes neuronales recurrentes, o RNNs, que procesan secuencias de datos, como texto o música. ¿Cuál es la historia detrás de estas redes? La primera arquitectura RN, basada en el trabajo de Lindsay Ising, data de la década de 1920, pero no fue hasta los años 70 que Shunichi Amari la hizo adaptativa, es decir, capaz de aprender. Y eso es esencial para cosas como el procesamiento del lenguaje natural. Impresionante. Es increíble cómo estas ideas visionarias se originaron hace tanto tiempo. Y hablando de RNNs, me intriga saber más sobre un tipo específico, el LSTM. He escuchado mucho sobre él en relación con los avances de la IA. Ah, sí. El LSTM, o Long Short Term Memory, fue presentado por Seppo Kreiter y Jürgen Schmidhuber en 1997. Abordó un problema fundamental del Deep Learning, el problema del gradiente de fuga que impedía el entrenamiento de redes profundas. Y esto ha llevado a resultados increíbles en campos como la traducción automática, el reconocimiento de voz, incluso el diagnóstico médico. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la historia del Deep Learning nos recuerda que las ideas innovadoras a menudo tardan en madurar, y subraya la importancia de reconocer las contribuciones de aquellos que nos precedieron, aunque su trabajo no fuera reconocido de inmediato. Hay mucho más en la historia de Schmidhuber. Por ejemplo, ¿sabías que el concepto de redes generativas antagónicas, o GANs, que ahora están revolucionando la creación de imágenes y videos realistas, se publicó por primera vez en 1990? Espera. Estás diciendo que las GANs, que parecen una tecnología tan de vanguardia, tienen más de 30 años. No lo puedo creer. Es verdad. En 1990, Jürgen Schmidhuber, el autor de nuestra fuente principal para este Deep Dive, publicó un trabajo en el que describía un sistema de dos redes neuronales que competían entre sí. Una red, generador, intentaba crear datos falsos para engañar a la otra red, el discriminador, que a su vez intentaba distinguir los datos reales de los falsos. Este concepto fundamental de competencia entre redes es la base de las GANs modernas. Increíble.
Entonces, Schmidt-Huber es un visionario que anticipó muchas de las tendencias actuales en IA. Definitivamente. Su trabajo también fue pionero en otros campos, como el aprendizaje por refuerzo jerárquico, la atención neuronal y los fast-weight programmers, que son precursores de los transformers que ahora dominan el procesamiento del lenguaje natural. Espera. Mucha información. Hablemos de los fast-weight programmers. ¿Qué son exactamente? Nunca había oído hablar de ellos. Imagina una red neuronal que puede aprender rápidamente a modificar sus propias conexiones, como si estuviera reprogramando su propio código sobre la marcha. Eso es esencialmente lo que hacen los fast-weight programmers. Schmidt-Huber los publicó en 1991 y lo fascinante es que se basan en un concepto similar a la atención, que ahora es un componente clave de los transformers. Entiendo la idea general. Pero, ¿por qué no se hicieron famosos estos fast-weight programmers en aquel entonces? Si eran tan innovadores, ¿por qué no tuvieron un impacto inmediato? Bueno, como mencionamos antes, la potencia de cálculo era una limitación importante. Además, algunas de las ideas de Schmidt-Huber eran tan avanzadas para su época que la comunidad científica no estaba preparada para apreciarlas plenamente. Tuvieron que pasar décadas para que la tecnología y la comprensión teórica se pusieran al día con sus ideas. Es una pena que no haya recibido más reconocimiento en su momento, pero al menos ahora podemos apreciar su enorme contribución a la IA moderna. Y hablando de sus contribuciones, mencionaste el aprendizaje por refuerzo jerárquico. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? ¿Cómo funciona exactamente? Claro. En 1990, Schmidt-Huber propuso un sistema en el que una red neuronal podía aprender a descomponer una tarea compleja en subobjetivos más simples y luego aprender a alcanzar esos subobjetivos de manera secuencial. Imagina un robot que tiene que aprender a navegar por un laberinto. En lugar de intentar resolver todo el laberinto de una vez, podría aprender primero a identificar puntos de referencia, luego a navegar entre esos puntos de referencia y finalmente a combinar esas habilidades para encontrar la salida. Eso suena muy similar a cómo los humanos aprendemos nuevas habilidades. Descomponemos un problema complejo en pasos más pequeños y manejables. Es fascinante cómo la IA puede imitar ese proceso. Precisamente. Y la idea de Schmidt-Huber era que una red neuronal pudiera hacer lo mismo, aprendiendo a generar sus propios objetivos y a planificar una secuencia de acciones para alcanzar un objetivo final. Esto tiene un potencial enorme en robótica e inteligencia artificial general. Definitivamente. Y volviendo al tema de LSTM, que ha sido un punto clave en nuestra conversación, ¿qué podemos decir sobre su relación con Schmidt-Huber? ¿Cómo ha contribuido él a este campo? Bueno, como la mencionamos, Schmidt-Huber fue uno de los creadores del LSTM junto con Seppo Kreiter en 1997. De hecho, según el propio Schmidt-Huber, el LSTM es la red neuronal más citada del siglo XX. Es la base de muchas aplicaciones de IA que utilizamos a diario, como los asistentes de voz, los traductores automáticos y los sistemas de recomendación de contenido. Es realmente impresionante. Schmidt-Huber ha dejado una huella imborrable en el desarrollo del Deep Learning. Pero su trabajo no se limita solo al pasado. También tiene una visión muy interesante del futuro de la IA, ¿verdad? Así es. Uno de los aspectos más fascinantes de su investigación es su enfoque en la inteligencia artificial general, AGI. Es decir, la creación de máquinas que puedan realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer. Eso sí que es ambicioso. ¿Y cuáles son algunas de sus ideas clave en este campo? ¿Cómo imagina el desarrollo de la AGI? Bueno, una de sus ideas principales es el concepto de curiosidad artificial, que propuso en 1990. La idea es que las máquinas puedan aprender de manera más eficiente si están motivadas por la curiosidad, es decir, por el deseo de explorar y comprender su entorno. Suena bastante intuitivo. Los niños aprenden mucho explorando el mundo que les rodea. Es como si la curiosidad fuera un motor del aprendizaje. Exactamente. Y Schmidt-Huber diseñó algoritmos que permiten a las máquinas generar sus propios objetivos de aprendizaje basados en la novedad y la sorpresa, impulsando su exploración y su aprendizaje autónomo. Es un paso importante hacia la creación de máquinas verdaderamente inteligentes. Fascinante. Entonces, estamos hablando de máquinas que pueden aprender por sí mismas sin necesidad de ser programadas explícitamente para cada tarea. Suena casi a ciencia ficción. Esa es la idea. Schmidt-Huber también ha explorado otros conceptos relacionados con la AGI, como la compresión de la historia neuronal, que permite a las máquinas aprender representaciones compactas y abstractas de su experiencia, y el metaaprendizaje, que permite a las máquinas aprender de manera más eficiente. Son ideas que nos acercan cada vez más a la posibilidad de una inteligencia artificial general. Wow, suena como si estuviéramos hablando del futuro de la IA. Es increíble cómo Schmidt-Huber ha conectado el pasado, el presente y el futuro del Deep Learning en su trabajo. Sin duda.
Y eso no es todo. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive exploraremos una perspectiva aún más amplia de su trabajo que conecta la historia de la IA con la historia de la humanidad e incluso del universo. No se lo pierdan. Y antes de que se nos olvide, volviendo a la fuente principal de este Deep Dive, Schmidhuber no solo habla de la historia de la IA, la coloca en un contexto mucho más amplio. Sí, al principio dijiste que conectaba la IA con la historia de la humanidad e incluso del universo. ¿Cómo es posible? A ver, cuéntame más. Bueno, él ofrece una perspectiva muy interesante sobre la historia de la humanidad e incluso del universo, trazando una línea de progreso acelerado desde el Big Bang hasta la actualidad. Espera, en serio. ¿Cómo conecta la IA con el Big Bang? Eso suena un poco exagerado. No creas. Ya. Tiene sentido cuando lo piensas bien. Schmidhuber argumenta que la historia del universo se caracteriza por una aceleración exponencial del progreso, con eventos clave que ocurren en intervalos de tiempo cada vez más cortos. ¿Puedes darme algunos ejemplos? No estoy seguro de entender a qué te refieres. Claro. Según su análisis, la vida surgió en la Tierra hace unos 3.500 millones de años. Luego, la vida animal móvil apareció hace unos 900 millones de años. Los mamíferos hace 220 millones de años. Los primates hace 55 millones de años. Y los homínidos hace 13 millones de años. Vale, ya veo el patrón. Cada evento importante ocurre en un cuarto del tiempo anterior. Es como si el ritmo de progreso se estuviera acelerando. Exactamente. Y la tecnología también sigue este patrón. Las primeras herramientas de piedra aparecieron hace unos 3.5 millones de años. El fuego controlado hace 800.000 años. La agricultura hace 200.000 años. La escritura hace 5.000 años. La imprenta hace 500 años. La máquina de vapor hace 250 años. La computadora hace 125 años. Y ahora la inteligencia artificial. Es como si estuviéramos en la cúspide de una nueva era. Esa es precisamente la conclusión de Schmidhuber. Él llama a este punto de aceleración exponencial omega y predice que la inteligencia artificial superará la inteligencia humana en un futuro cercano, lo que dará lugar a cambios radicales en la civilización y eventualmente a la expansión de la inteligencia por todo el universo. Wow, suena a ciencia ficción. Pero viniendo de un experto en IA como Schmidhuber, no puedo evitar tomarlo en serio. Es una perspectiva realmente asombrosa. Claro, es una visión audaz. Y como toda predicción del futuro, está sujeta a incertidumbre, pero lo importante es que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones a largo plazo del desarrollo de la IA y a prepararnos para un futuro donde la inteligencia artificial desempeñará un papel cada vez más importante en nuestras vidas. Sin duda, es un tema que da mucho que pensar. Realmente me ha sorprendido la conexión que Schmidhuber establece entre la historia de la IA y la historia del universo. Es una perspectiva fascinante y desafiante a la vez. Totalmente de acuerdo. Y como siempre, la mejor manera de prepararnos para el futuro es comprender el pasado y el presente. Exacto. Bueno, ha sido una inversión profunda, realmente fascinante. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Un placer. Espero que esta conversación inspire a nuestros oyentes a seguir explorando el apasionante mundo de la IA. Y a todos ustedes los invitamos a seguir aprendiendo sobre Machine Learning e inteligencia artificial, suscribiéndose a nuestro newsletter AI and Data Insights y siguiéndonos en LinkedIn y X. Hasta la próxima. Y que la inteligencia, ya sea natural o artificial, siga iluminando nuestro camino.